Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir contigo la palabra de Él. Y hoy en mi devocional con Dios bajo el tema Usa el talento que Dios ha puesto en tus manos. La lectura base se encuentra en Mateo 25 desde el verso 14 al 29. Y nuestra lectura en esta hora se encuentra en Mateo 25 versos 14 y 15. Y la palabra del Señor dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Esta es una parábola paralela con la parábola de las 10 minas de Lucas capítulo 19. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una composición literaria en la que una breve narración real o ficticia ilustra una verdad moral o espiritual. ¿Y qué significa talento en la Biblia? Era una unidad de peso o dinero. No era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario griego igual a 60 minas. Y el talento en la palabra hoy significa especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Hay talentos innatos, o sea que se nacen con ellos, y hay talentos que se desarrollan con la práctica. Un ejemplo de nacer con un talento es aquellos que nacen con el talento de cantar o con el talento de dibujar. Otros pueden aprender con la práctica a dibujar o a cantar. Esta parábola comienza haciendo una comparación del reino de los cielos. Dice que es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Algo que le pertenecía a él, solo se lo dejó a los siervos para que lo cuidaran e hicieran uso de esos bienes. Aquí el Señor representa a Dios, los siervos nosotros, y los talentos, que aquí es dinero, representa todo aquel potencial, don o actividad creativa que Dios ha puesto en nuestras manos para beneficio del reino de los cielos y su obra. Dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Amadas, dice que se los dio conforme a su capacidad. O sea, Dios te va a dar un talento conforme a tu capacidad. Él sabe hasta dónde tú y yo podemos hacer. Él sabe hasta dónde llegan nuestras limitaciones. Él sabía que al que le dio 5 podía manejarlo, tenía la capacidad para 5. Y al otro le dio 2. Se redujo la cantidad y al último solo 1, porque eso era lo que él entendía podía manejar. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Este hombre tuvo iniciativa. No esperó que nadie le dijera lo que debía hacer. Inmediatamente actuó. Hay personas que tienen la capacidad y Dios les ha dado muchos talentos y pueden realizar varias tareas o actividad a la vez. Son personas que siempre están realizando algo. Amada, no debes sentirte mal ni sentir celos cuando veas a una persona con la habilidad de ejercer varias actividades a la vez. Recuerda que Dios nos da a cada cual conforme a nuestras capacidades. Tal vez mientras esa persona hace 5 o 10 cosas a la vez, usted solo hace 1 o 2, porque hasta ahí es que usted puede hacer. El que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. No nos dice cómo los multiplicó, pero él también lo hizo al igual que el siervo anterior. Él los puso en desarrollo y los multiplicó. De 2 ahora tenía 4. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El señor sabía que solo tenía capacidad para un talento, aunque era solo 1. El señor sabía que él podía poner a funcionar ese 1 y a desarrollarlo y a multiplicarlo, pero no lo hizo porque tuvo miedo y fue y lo enterró.
Enterrar el dinero era usual durante los conflictos bélicos cuando corría el riesgo de caer en manos enemigas. Y según el derecho rabínico, quien enterraba un depósito no estaba obligado a compensación en casos de robo. El tercer servidor se ocupa solamente de evitar el riesgo. El dinero enterrado no se pierde, pero tampoco se incrementa ni le da trabajo alguno. En otras palabras, no tiene ganancias. Amada, ¿a cuántas Dios les ha dado la capacidad y les ha dado talentos, pero no los desarrollan por miedo, por timidez? Dice, es que no me atrevo, yo soy tímida, y así pasan su vida y no se desarrollan, ni en lo espiritual, ni en trabajar en la obra del Señor. O trabajan, pero lo hacen de una forma limitada, cuando Dios tiene mucho más para darte y usarte. Pero no solo dicen hasta aquí yo llego, no hago más. Recuerda que no lo vas a hacer sola, sino que ese talento debe ser guiado, dirigido y estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esa confianza la tenemos que tener puesta en el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda en todas las cosas, mis amadas. Dice la palabra que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amadas, Dios va a pedirnos cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él ha depositado en nuestras manos, del talento que Él nos ha dado. En los versículos 20, 21, 22 y 23 nos dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos aquí que el Señor les dice las mismas palabras exactas, tanto al que entregó 10 talentos como al que entregó 4. Amadas, porque no es la cantidad y lo mucho que hagamos por lo cual vamos a ser recompensadas. Aquí lo que tiene gran peso y recompensa es la fidelidad a tu Señor, la fidelidad a Dios. Si eres fiel para con Dios y estás comprometida con Él, estás usando y multiplicando el talento que te ha dado para su gloria y honra, entonces más se te dará, mi hermana, serás recompensada y nada se comparará con el gozo que produce y se siente el trabajar en la obra de Dios y para Dios. Bendito el Señor. En el verso 24 y 25 nos dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo, amadas, aun sabiendo que el Señor tenía el poder para cegar y recoger donde no había sembrado ni esparcido, lo escondió por miedo. ¿Cuántos cristianos no hay así hoy en día? Saben que el Señor tiene poder, saben que es el Dios de lo imposible, pero aún así siguen teniendo miedo y se dejan vencer más por el miedo que por el poder de Dios. Y por eso nunca se pueden desarrollar ni ponerse metas en el Señor, y mucho menos alcanzarlas. Hay personas que tú las escuchas diciendo, yo sé que el Señor quiere que yo haga esto y aquello. El Señor quiere que predique o que visite a los enfermos y ore por ellos. Pero es que yo no me atrevo. Amada, Dios va a pedirte cuentas. No lo olvides. Reprende el miedo y la timidez en el nombre de Jesucristo. Y ponte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Ya es tiempo que desarrolles el talento que se te ha dado y tu llamado en el Señor. En los versículos 26 y 27 dice, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente,
Un negligente es todo lo contrario a uno que es diligente. Uno que es diligente, ¿verdad? Es aquel que está presto para hacer lo que le corresponde. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vemos aquí que el Señor pidió cuentas al siervo, quien no tuvo ninguna excusa para con el Señor. Mi amada, ante Él no tenemos excusa que valga. Recuerda que Él sabe hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro límite, y Él no nos va a dar algo más allá de lo que Él sepa que no podamos. Hay un dicho por ahí que dice que las excusas son para los que las dan. El Señor mandó a quitarle el talento. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo recuerdo, hermanas, yo antes, muchos años atrás, era bastante tímida, y había muchas cosas a las que me mandaban y yo decía que no, por la timidez. Muchas veces Dios trataba conmigo y me llamaba, pero podía más la timidez que el llamado del Señor. Hasta que un día el Señor me habló fuertemente y ahí fue que yo desperté y decidí soltar esa timidez y obedecer al Señor. ¿Verdad? Un día el Señor me dijo, quiero que uses lo que tienes y si no lo usas, aún lo que tienes te lo voy a quitar. Y ahí esas palabras que el Señor, ¿verdad?, me habló, estremecieron mi corazón y me hicieron reaccionar. No esperes a que el Señor, ¿verdad?, quite lo que ha puesto en tus manos para tu reaccionar. Aleluya. Dios no nos necesita, somos nosotras las que le necesitamos a Él. Y si tú no estás dispuesta a usar tus talentos y lo que Él ha depositado en tus manos, Él se lo dará entonces al que sí está presto y dispuesto a hacerlo. Así que, amada, el que esté usando y desarrollando los talentos, siga usándolos para la gloria de Dios. Es que esa fidelidad y constancia Dios la honrará y recompensará. Y la que no los esté usando, ya es el momento que comience a hacerlo, antes que sea demasiado tarde y el Señor te los quite. El Señor quiere que demos fruto, y si no damos frutos dignos de Él, eso puede acarrearnos consecuencias eternas. No esperes más y apresúrate a usar el talento que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga. Esta que te habla es tu hermana y amiga Blanquita, de Mujeres a los Pies de Jesús. Hasta una próxima ocasión.